Hola, soy Areski Hernández y hoy conversamos sobre cómo alinear mente y corazón cuando las cosas se ponen difíciles, con Tania Fierro. Tania, te doy la bienvenida a esta entrevista y nada, te doy la palabra a ti por si quieres comentar un poco más de quién eres y cómo has llegado o cuál es tu trayectoria. Ah, Areski, pues primero que nada, qué precioso nombre, Conversaciones de Luz. Tú eres luz en el mundo. Te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y que lo abras al mundo para que podamos difundir este trabajo tan maravilloso que estamos haciendo. Pues sí, yo llevo en este camino de la indagación desde principios de los 90 y pues he tenido el privilegio de tener muchísimas experiencias maravillosas en donde me he topado y he aprendido y he explorado el espíritu de la indagación para la transformación del corazón, de la mente. Eh, Soy originaria de México, nací en la Ciudad de México y ahora radico en Canadá, en Vancouver, desde hace como 15 años. Y pues sí, Pedro y yo fundamos Innerland hace 15 años y nos hemos dedicado apasionadamente a promover métodos de indagación para la transformación humana con individuos, en organizaciones por todo el mundo. Viajamos a Estados Unidos, a México, por todas partes de Canadá, en Europa y en Irlanda, en España, en Escocia, en Suiza, y estamos muy privilegiados en poder haber tenido tanto impacto con tanta gente enseñando herramientas de transformación, en donde la gente puede encontrar caminos alternos para procesar el dolor, procesar el sufrimiento, para poder tener mejor comunicación en organizaciones, para poder hacer equipos que confíen unos en los otros, para poder hacer cambios de cultura mucho más alineados a lo que es necesario hoy en día, que es una alineación como mucho más congruente en mente-corazón. Entonces, muchos sabemos que eso es importante, pues con el movimiento de mindfulness, que se oye, por ejemplo, por todos lados, y muy poco sabemos cómo va a ser, cómo lograr esa alineación cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, pues a eso nos hemos dedicado desde hace 15 años en Canadá y como 30, sí, desde que muy, muy jóvenes. Ya, sí, me ha encantado lo que has dicho, procesar el dolor, procesar el sufrimiento, alinear mente, corazón. Sí, son temas muy importantes y particularmente yo tengo la gran dicha de haber trabajado con ustedes un año, un segundo año y para mí ha sido una gran transformación, para mí ha sido una gran experiencia, lo siento en mi vida, lo siento en cómo veo el mundo ahora y de eso vamos a seguir compartiendo ahora con las personas que nos escuchan, ¿no? También comparto contigo esa experiencia de emigrar, en tu caso ir de México hacia Canadá, en mi caso ir de La Habana a México, y es todo un proceso y es un proceso de dolor, de sufrimiento desde un punto de vista, pero si sabemos alinear, si tenemos esa dicha de encontrar la forma de alinear nuestra mente y el corazón, puede ser un viaje pues maravilloso, ¿no? De estar en el presente y de estar dispuesto a lo que venga en el camino, ¿no? Así es. Eh, Tania, respecto a este proceso de aliviar dolor, sufrimiento, alinear mente-corazón, te quería preguntar, para ti, ¿qué es el coaching o qué es la facilitación para Tania Fierro? Porque de coaching, de facilitación, se habla mucho hoy en día. Entonces quería conocer dada la experiencia y a lo que ustedes se dedican, ¿qué me dirías en esa pregunta? Es una pregunta maravillosa, Areski. Y fíjate que ha cambiado a lo largo de los años.
Yo te diría que para mí, o el espacio que nosotros ofrecemos en Innerland, es un espacio en donde puede mostrarse todo el ser humano, todo lo que nos acontece en el corazón, en la mente, todos nuestros deseos, nuestras aspiraciones, pero también nuestro dolor, nuestro sufrimiento y las frustraciones que a veces sentimos como seres humanos. Hoy en día veo, por ejemplo, ¿no? En este momento que estamos hablando está el tema del suicidio muy fuerte con estos suicidios de estas personalidades, ¿no? De Anthony Bourdain, de Kate Spade y que vemos que se ha incrementado, por ejemplo, en los Estados Unidos el 25% de suicidios ha aumentado, ¿no? Entonces, la pregunta obligada para una persona que está en la indagación es, ¿qué está pasando en una cultura en donde vivir da tanto miedo? ¿Qué está pasando en una cultura en donde hay tanta sensación de fracaso, tanta sensación de no ser suficiente? Y yo quiero decir que en particular el tipo de coaching que nosotros hacemos en Innerland no es nada más alcanza tus metas, eres increíble, lucha por todo, no te preocupes, piensa positivo. Es un coaching mucho más existencial. Al contrario, se hacen espacios en donde el diálogo es muy rico, en donde se hacen retiros, en donde se habla de la oscuridad también. Y hablar de la oscuridad de nuestra mente, hablar del dolor de nuestro corazón, son espacios medicinales necesarios para la cultura de hoy en día. Entonces, ¿para qué hablar de todo esto? No nada más es para hablar y desahogarnos, sino después usar la indagación para convertir todos estos obstáculos que percibimos en oportunidades de vida, en oportunidades para ser más suaves, más gentiles, más conectados, más humildes, más sencillos, para poder apreciar qué es realmente el éxito, ¿no? Sí, me encantan muchas de las cosas que has dicho y algunas las intenté anotar, pero es imposible. Yo mismo voy a volver a escuchar después de esta grabación porque dices cosas muy bonitas, pero se me quedó coaching existencial y se me quedó lo de mostrarse todo el ser humano. Se me hace hermoso la utilidad hoy en día de ir a ese espacio donde puedas abrazar a toda tu persona, ¿no? A todo tu ser. Tania, cuando uno llega a tu página, a Innerland, ahí encuentra que ustedes hacen lo que en inglés le llaman Inquire Basic Coaching. Entonces, ¿me quisieras comentar un poco más en qué consiste este tipo de coaching y cómo lo traducirías al español? Claro que sí. Se trata de coaching de facilitación basado en la indagación. Entonces, ¿qué nos referimos con eso? Tanto Pedro como yo somos filósofos desde hace, ya van a ser 30 años. Y hemos podido y tenido la dicha de poder experimentar muchísimos métodos de indagación. Tanto nuestro entrenamiento académico como filósofos, como todo nuestro entrenamiento de tradiciones budistas, de meditación, todo nuestro entrenamiento de procesos de indagación occidentales. Y hemos creado nuestra propia metodología en la que básicamente, primero y sobre todo, se abre a aceptar las emociones, no de cualquier tipo de emoción, no importa qué sea. Y no se forza a cambiar las emociones, luego con preguntas, porque muchas veces las métodos de indagación es, sientes esto, pero luego hacer preguntas como para salirnos de esa emoción rápidamente porque nos da dolor, porque es incómoda. No, aquí en Innerland lo que hacemos es primero realmente permitir sentir llanto, frustración, dolor, sentirlo bien, saborearlo. Y ya que el cuerpo, cuando tiene un vehículo en donde puede ser, entonces se vuelca a ello. Y después, mucho después, se empiezan a tejer o se empiezan a sacar aquellas historias que hemos percibido como obstáculos. Y poco a poco explorarlos, pero sin agenda.
Es decir, explorarlos por curiosidad, por simplemente ser espectadores existenciales. Y lo que hemos encontrado es que cuando damos espacio, es como la medicina naturópata, es como, como el buen comer, solito el ser empieza a encontrar sus propios cambios de percepciones, su propia medicina interna, su propia reconstrucción y reestabilización a estados mucho más poderosos de sabiduría, muchos más calma, mucho más amorosos. Sí. Porque si tú me dices, bueno, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es ver que la vida es bella y que las oportunidades para crecer a veces vienen envueltas con dolor, con estrés, con confusión. Y que esos son bienvenidos y que necesitamos ese contenedor. Entonces, Inquiry-Based Coaching son una serie de preguntas que nosotros le hacemos a las personas, pero mucho después de que ya se sienta la emoción. Es decir, no se trata de llegar a castrar la emoción para luego, como te decía, repito, sino es de sentir profundamente el cuerpo, que sea algo mucho más corpóreo, no nada más racional, no nada más intelectual, y después se indaga. Sí, a mí me encanta lo que dices, se me hace con mucho sentido por varias cosas, porque en nuestra cultura, yo como hombre me han enseñado a resistir las emociones, a no transmitirlas, a veces ni siquiera sé qué estoy sintiendo. Y entonces lo que tú me estás diciendo es que al sentir la emoción hay una puerta para ir a un lugar más profundo. Y también me ha gustado mucho que comentas que justo al sentir esa emoción y al permitirme entrar en ese lugar, está el regalo de poder llegar a esa sabiduría interna, que mi mismo cuerpo va a ofrecer el camino de la transformación, va a ofrecer el camino de conocer qué es lo que me estoy ocultando y cuál es el regalo de esa emoción que estoy sintiendo, ¿no? Así es. A mí también se me hace con mucho sentido ir al cuerpo, es algo que comparto y que he aprendido de ustedes porque para mí queda claro que si yo me quedo en mi cabeza, pues muchas veces son los pensamientos los que me producen ese dolor, ¿no? Son mis pensamientos que a veces ni siquiera sé exactamente qué estoy pensando y entonces me tienen secuestrado, me tienen fuera de mi experiencia existencial, para usar tus palabras, ¿no? Que me gustaron mucho. Pero normalmente lo que yo había aprendido a lo largo de mi educación es que voy a tratar de resolver mi situación pensando más. Pero ahí hay una paradoja porque yo estoy usando el mismo instrumento que está dañado, mis pensamientos, lo estoy utilizando para arreglarlo. Y entonces ese problema no tiene solución, por decirlo muy formal. Es una paradoja que no permite la solución. Y me encanta lo que me dices de coaching de indagación, como un viaje a las emociones, un viaje al cuerpo. Yo le diría que es un viaje a salir de tu mente, un viaje a encontrar ese otro instrumento que te permite ser el espectador de tu vida, espectador existencial, y viajar a esa sabiduría interna, ¿no? Como tú misma has dicho. A mí se me hace hermoso. Sí, y también lo que es muy importante que hemos descubierto en Innerland es que muchas veces la resistencia a esas emociones es la causa más dolorosa, es lo que causa más dolor. No es la emoción, no es sentir la tristeza, no es sentir el enojo, no es sentir la frustración, es la resistencia. Yo debería no sentirme así. Sí. Yo no debo de estar teniendo esto. Debería de poderlo resolver. Y más conforme vamos creciendo, ¿no? Las expectativas conforme vamos creciendo se vuelven más grandes. Y la realidad es que las emociones son inocentes. Van a seguir viniendo. Desde que nacemos hasta que nos muramos. Van a seguir viniendo y no tenemos control sobre qué emociones vienen. Entonces, aprender a navegarlas, a surfearlas como si fueran olas, es lo que es
es el arte de vivir. Entonces, lo que estamos haciendo en Innerland es realmente crear un arte para vivir. No se trata de crear superpersonas y confundir a la gente sintiendo que si ahora tienen esta cantidad de dinero o estas metas, ya lo van a lograr. Porque lo que estamos viendo con este aumento de suicidios es de gentes que lo tienen todo desde el punto de vista de cultura humana, ¿no? Tienen todo, viajes, hijos, esposos, experiencias maravillosas. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué pasa? Me encanta, Tania, sí, me ¿Qué encanta. pasa? Que es que el adquirir metas no es la vida. Eso no te vuelve un artista de vivir. Lo que te vuelve un artista de vivir es abrazar lo que te toca vivir como seres humanos. Entonces, cuando tú ves una emoción o una situación, entonces nosotros preguntamos, ¿no? ¿Cómo validas esto como obstáculo? Sería una de las primeras preguntas, ¿no? Ajá. ¿Qué impacto tiene en tu vida resistir la emoción? ¿No? Sí, porque a veces, sí, es una capa adicional que nos ponemos. Está la situación que estamos enfrentando y la resistencia nos aporta más sufrimiento. Estoy resistiendo mi realidad, mi presente, y entonces tu propuesta, la propuesta en el LAN es quitar esa capa. Y muchas veces descubrimos que me da más miedo lo que estoy pensando y mi resistencia a esa emoción que la situación o la emoción misma, ¿no? Y es como un mecanismo, no sé si decir yo del ego, tú dime, es ese mecanismo del ego, es esa personalidad interna que genuinamente no quiere ir al cuerpo, no quiere ir a ser el espectador, porque en ese proceso, en ese viaje del héroe al cuerpo, hay una transformación y en ese viaje del héroe, pues eh, esa personalidad va a morir, ¿no? Exacto. Y entonces hay una resistencia, hay algo en mí que se resiste a hacer ese viaje, pero ese no es mi sabiduría interna, eso es algo adquirido, eso es un proceso que yo aprendí con mi educación, ¿no? Ay, Y eso es importantísimo, Areski, eso que dices, o sea, esos yos creados que me dicen, ¿no? Porque yo soy facilitadora y tengo toda esta experiencia y ya tengo, ¿no? Tanta edad, yo debo de estar aquí o allá o asado o no debería de estar pasando. Todo este yo que se crea es un yo muy doloroso porque sí, como dices bien, lo dices muy bien, son todas estas personalidades egomaníacas, narcisistas que todos hemos generado, que gracias a lo poderoso que es la indagación, sabemos que son falsas. ¿No? Mucha gente habla del famoso síndrome del impostor, ajá. ¿no? De que dicen, es que yo no soy realmente esta persona, ¿no? Claro que no. O sea, el síndrome del impostor es correcto. No somos nuestras personalidades. Sí. No somos nuestras emociones. No somos nuestros títulos. No somos nuestra cartera. Sí, eso es otra cosa que me ha gustado mucho lo que dices, porque en general en este mundo del crecimiento personal, yo percibo que consiste en agregar más, agregar una meta, agregar otro objetivo, obtener algo, y lo que siento que me estás comentando es que tú vas a la esencia, a quitarte lo que no necesitas, y que el síndrome del impostor surge justo en ese lugar donde me separo de mi esencia, donde esa personalidad como que me toma de rehén. A partir de esa personalidad yo dirijo mi vida y justo en ese espacio entre mi personalidad y mi esencia surge ese faro, ese aviso. El síndrome del impostor es un aviso de regreso a casa, de regresar a tu esencia, ¿no? Me gusta mucho esa idea. Sí, y regresar a la esencia, aquí es donde también es todo un tema para indagar, porque ¿qué es la esencia? Todos decimos, no, la Tania que era feliz a los 15 años, no, la Tania que tenía 5 años que era libre y feliz, no, nada de eso.
Todo eso es parte del proceso. La esencia es vacía. La esencia es el espacio infinito, ¿no? En la tradición budista tienen un símbolo de la esencia que me encanta, que es un espejo. ¿Y qué es la esencia? Un espejo refleja todo. O sea, refleja una nube negra, refleja un arco iris, refleja una niña chiquita, refleja una guerra, refleja todas las formas, pero no se añade a ninguna. Ninguna se pega. Solamente pasan. Pasa la forma y en el momento que pasa, está presente, se ve claramente y después se va. Entonces, tomar refugio, a mí me encanta este concepto de los budistas de ¿en qué tomas refugio? ¿En qué tomas refugio? Y refugio en el sentido más literal, o sea, algo que te cobije del viento, del dolor. ¿En qué tomas refugio? Tomar refugio en ese concepto vacío, en ese concepto de posibilidad plena. Y fíjate, la pregunta, o sea, indagar es preguntar. Pero no es cualquier pregunta, ¿no? Como dicen, bueno, entonces cualquier pregunta es indagación. No, son preguntas abiertas, no son preguntas cerradas. O sea, si yo te pregunto qué horas son ahora en París, es una pregunta cerrada, no es una pregunta para indagar. Si te pregunto qué es el tiempo, esa es una pregunta abierta, que tiene una infinidad de posibilidades. Y fíjate lo que es la interrogación. Ese punto de, o sea, hacemos la seña de interrogación y luego hay un espacio y luego hay un punto. Y entonces a mí me encantaba este profesor de filosofía que decía, el punto es el espacio que crea la pregunta, ¿no? Que te apela al espacio interior. O sea, ¿dónde encuentro mi esencia cuando pregunto? En la pausa. En el espacio entre las palabras, ¿no? En la pausa. Sí, ahí ahora que me comentabas, me recordé también de mi tradición Zen, que habla sobre eso, ¿no? Ve al espacio entre las palabras. Entre palabra y palabra hay un espacio, que aquí yo lo entiendo como la esencia que me estás comentando, como ese lugar de infinitas posibilidades, ¿no? Así es. Y bueno, también me acordé, hay un escritor checo que se llama Milan Kundera, que hubo un tiempo que yo lo leí mucho, y sé que en alguno de sus libros alguna vez leí que las preguntas que no tienen respuestas son las que mueven el mundo, ¿no? Así es. Y entonces son las que no tienen respuesta en el sentido de que la respuesta es ese espejo que me estás describiendo. Lo va a reflejar todo y ahí es donde está la esencia, ¿no? Y cada vez que lo queramos capturar, no, porque esos te dicen en la meditación de los venenos. Ay, no, es que tuve una meditación fabulosa, me expandí, sentí el espacio cósmico y ahora ya quiero repetirlo y quiero no salirme de ahí. En el minuto que queremos agarrarnos de cualquier forma, llega el dolor. Así es. Porque la realidad es fluida, la realidad es impermanente, la realidad va a cambiar momento a momento. La interna y la externa. Entonces, aprender a surfear eso. Y cuando nosotros llevamos esto a organizaciones, tiene una aplicación súper concreta. Porque la gente empieza a ver que lo que están percibiendo de sus compañeros puede no percibirse de esa manera. Porque lo que ellos perciben de ellos mismos, tampoco. Porque las metas que creen que tienen que lograr y no logran, o sí logran, también hay mucho más creatividad, mucho más fluidez para ello. Hay mayor comunicación. La gente se aparece en las juntas y hay un momento de check-in, de ver dónde estoy yo cómo estoy llegando yo a esta junta, con qué energía estoy llegando a esta junta. Y de qué me estoy haciendo responsable en ese momento, ¿no? ¿Qué historias estoy proyectando de mis compañeros? ¿Cómo las estoy limpiando? Entonces eso es Innerland. O sea, ¿qué
práctica estás haciendo tú, Areski, yo, todos ustedes que nos están viendo, para abrir su mente y su corazón todos los días? Eso es maravilloso, Tania, ¿Qué porque higiene? Porque es como higiene mental. O sea, ¿qué proceso? Así como nos lavamos los dientes y nos bañamos, ¿cómo nos estamos bañando y lavando los dientes mental y emocionalmente todos los días? todos los días, exactamente, sí. Sí, es ir a un lugar de profunda paz y es una herramienta de profunda sabiduría que al menos en mi experiencia en las escuelas no se enseña. Cómo cuestionarte a ti mismo, cómo, cómo poder observarte, cómo poder observar qué hay en el espejo sin creértelo, qué estoy proyectando yo en el espejo, qué regalo hay para mí en esa proyección y a la misma vez qué dolor me estoy adicionando yo sin querer, sin necesidad, ¿no? Así es. En este camino de ponerme metas, de creer que quiero lograr cosas, de creer que esto es lo útil. Entonces yo en esta conversación, conversando contigo y escuchándote, siento mucha paz. Es esa materialización de ir a ese lugar donde hay un lugar sano donde estar, hay un lugar sano donde se puede ir. Y a la misma vez siento esa sensación de que si trato de describirlo más, se me va a escapar y va a regresar ese estrés y va a regresar esa molestia, ¿no? Entonces, yo le llamo un poco como la danza de constante darse cuenta. El camino de la sabiduría, en el buen sentido de la palabra, en mi vida cotidiana. Constante darme cuenta de qué pongo en mi espejo y cómo regreso a la sabiduría interna. ¿Qué estoy proyectando en el espejo? ¿Cómo regreso a la sabiduría? Para solucionar, ¿no? O enfrentar todo esto que mencionaste al principio, los suicidios, el aumento de suicidios, el descubrir que por tener más dinero no necesariamente te sientes mejor, que por tener más cosas no necesariamente te sientes mejor, ¿no? Es otra manera de adicionar otra capa y otra ilusión. Y esas personalidades se vuelven cárceles. Y no necesitas ser famoso para tener la cárcel de una personalidad. Y fíjate que es verdad, yo me siento muy, muy bendecida de haber estudiado filosofía y dentro de mis estudios de filosofía, pude certificarme como filósofa para niños, porque fíjate que sí hay un movimiento mundial que se está usando para llevar la filosofía al aula, para llevarlo a los niños precisamente porque estamos viendo que si se enseña a indagar a los niños, a las mentes más fresquitas, ellos son filósofos naturales y se van a cuestionar cosas, ellos no se creen las historias todavía. Exacto. Entonces, ellos pueden sacar infinitas conclusiones que para los adultos después ya un poco atrofiados se nos pasan, pero yo estoy dando clases de filosofía para niños, a mí me encanta escuchar, ¿no? Cómo ellos definen sus conceptos de amistad. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es amar? ¿Qué es una relación amorosa? ¿No? Porque nosotros como adultos nos embarcamos, nos gusta una persona, nos embarcamos en una relación y muy pocas veces tenemos una reflexión de indagación con esta persona. O sea, para ti, ¿qué es el amor? Nos decimos, te amo, yo también te amo, pero quizás tenemos historias muy distintas de lo que es amar. Y no nos tomamos el tiempo de preguntar, bueno, ¿para ti qué es amar? ¿Para ti qué es estar en una relación? Y eso cambia todo el día, porque no es lo mismo para ti que es estar en una relación al mes de novios, a 24 años de casada, como yo, por ejemplo, ¿no? En donde te redefines, en donde ya hay un proyecto construido, en donde hay toda una historia. Es otra respuesta. Sí. Por completo. Sí. Entonces, la filosofía, el amor a la sabiduría, que es lo que quiere decir filosofía etimológicamente, es lo que hacía Sócrates, es lo que hacían los griegos, ¿no? Ahorita se ha vuelto muy académico y hay un movimiento enorme de regresar la filosofía como medicina para preguntarnos qué está pasando con estamos viviendo momentos donde hay profunda confusión,
a muchos niveles, profunda luz a otros niveles. Y lo que hacía Sócrates es estar en esta mayéutica, en este diálogo, en el ágora, ¿no? En los mercados también, en la calle, y en donde hacer las preguntas de verdad, en donde haya grupos, en donde la pregunta, donde se pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Eso me encanta a mí cuando lo hacemos en Inolande. De verdad, ¿cómo estás? De verdad, ¿cómo estás? Es una buena, me resuena. De verdad, ¿cómo estás? Sí. Y ir a ese espacio con los niños se me hace de un valor inmenso, porque los niños todavía no tienen esa personalidad, todavía no les ha surgido ese condicionamiento social y todavía están en esa mente de niño, ¿no? Esa mente de estar en el presente, de estoy abierto a aprender. Y creo que es un magnífico momento, es un magnífico lugar. Y es lo que decíamos tú y yo, Areski, al principio, ese espacio de no saber, regresar a ese espacio de no saber todo el tiempo. Ayer yo tuve momentos de profunda tristeza. Ayer domingo estaba con mis hijos manejando y me puse a llorar. Me decían, ¿por qué lloras, mamá? Les decía, no sé. No sé. Y para mí mostrarme así, con mis hijos manejando, ¿no? Es la aplicación de lo que para mí es lo más precioso, ¿no? Que mis hijos ven que se vale sentirse triste y se vale no tener una historia compleja de por qué, o de nada más a veces dejar sentir, y les digo, les asusta verme así y me dicen, no, ya estamos acostumbrados a ver eso, pero yo luego lo veo y me empezó mi hijo, ¿no? Me dijo, yo también me sentí triste el otro día, mamá, sin tener ninguna razón. Y empezamos un diálogo precioso, Sebastián y yo, y Julián también, en donde hablábamos cómo llegan y visitan estas emociones, ¿no? Como dice Rumi, esa casa de huéspedes en donde llegan estas emociones y yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es el espacio en donde tienen algún espacio en donde pueden tener estas emociones, cualquiera que sea, sin que alguien las quiera cambiar? Fíjense. Sin que alguien te diga, ¿pero por qué? Cuéntame, no llores, que se te pase rápido, ya pasó, no. Sí, Le tenemos tanto miedo a estas cosas. Y hay tanta riqueza atrás de eso, porque como dices tú, de ahí descubres los pensamientos, de ahí descubres los obstáculos percibidos. Y después ahí empiezas la indagación, ¿no? O sea, ¿qué estoy creyendo de la vida? ¿Qué estoy creyendo de mis hijos? ¿Qué estoy creyendo de mí misma? Que me está bloqueando, que me está lastimando. ¿Y cómo lo puedo transformar? Y yo te digo de corazón, esta serie de preguntas que tenemos aquí son 5 preguntas. Ajá. Y tienen sus preguntas cada una. Los reportes de la gente, Areski, es qué paz, qué suavidad, qué claridad, qué posibilidad. Y es como cuando una manguera de agua pura, ¿no? Cuando está torcida, que sale poquita agüita, y con la indagación la destuerces y corre. Y la vida fluye, ¿no? Y fluye fuerte. Y entonces cuando ya dejas que, o sea, eso es lo que hacemos nosotros en Inolande. Quitamos esos nudos y lo que fluye ya no es nuestro asunto. Pero fluye porque somos seres mágicos. Somos polvo de estrellas que se empeñan en ser personalidades, que nos quedan chiquititas. Eso me parece genial. Lo que acabas de decir se me hace muy bonito, porque desde un lugar creo que la personalidad que me estoy inventando a mí misma es para ser mejor, y lo que tú me acabas de decir es completamente lo contrario. Mi personalidad me acota, me limita. No soy yo, soy más que eso. Se me hace hermoso, se me hace hermoso. Sí. Entonces, eso es lo que haces en Innerland,
Y bueno, para ir terminando, te quería preguntar, si te parece bien, ¿dónde se te puede encontrar? Yo voy a poner más abajo tu enlace de la página de ustedes. Sé que la página de ustedes está en inglés, pero también, como pueden ver, pueden buscar consultas contigo o con Pedro en español. Pero la pregunta es, el que quiera seguirte, ¿cómo lo hace? ¿O qué otros eventos tiene Tania o tiene Inerlan en el futuro en Latinoamérica o en Europa? Pues tenemos varios. Estamos ofreciendo entrenamientos para volverse en indagación en esta IBC, Inquiry Based Coaching. Son entrenamientos que ofrecemos en México, entrenamientos que ofrecemos en Vancouver, y son entrenamientos muy flexibles para gente de todo el mundo, porque solo se requieren 2 eventos presenciales. Okay. Un fin de semana en Vancouver, en inglés, un fin de semana en la Ciudad de México, en español, y después terminan los 2 con una semana en un preciosísimo lugar que se llama Mar de Jade, en Nayarit. Todo lo demás es en línea. Entonces, las clases son en línea, reciben coaching personal con nosotros en línea, tienen una comunidad de gente de todo el mundo. Ahorita yo gradué en un lugar en donde tuve alumnos de Noruega, tuve alumnos del este de Estados Unidos, tuve alumnos de diferentes partes de México, alumnos de diferentes partes de Canadá. Se hacen comunidades hermosísimas, hermosísimas. Estamos acabando un video en donde muestra todo ello. Entonces, estos 2 entrenamientos. También yo voy a dirigir un grupo de estudio, empezando en octubre, que se llama El Espíritu de la Indagación, en donde vamos a ver diferentes tipos de indagación a lo largo de la historia, en la historia de la India, en la historia del budismo, en la historia de Occidente con los griegos, en la historia contemporánea. Y todo eso es en línea, son 14 sesiones en línea. Y también terminamos con un retiro en México precioso. Se puede hacer con retiro o sin retiro, pero yo recomiendo. El retiro es así cerrar con broche de oro. Otra cosa que estamos ofreciendo es eventos o fines de semana aislados por diferentes partes que ahí se pueden ver en innerland.com. Y por último, también ofrecemos sesiones individuales, tanto Pedro como yo. Tenemos también pues diferentes coaches por todo el mundo ya que se han formado con nosotros, a los que también ofrecen coachings personales. También se pueden hacer en persona, por Zoom, por Skype, por teléfono. Y sobre todo también estamos abiertos a que nos inviten en cualquier persona que tenga un espacio que quiera hacer un evento para su comunidad. Estamos abiertos porque nuestro interés es esto, ¿no? Es poder regresar la indagación a la vida cotidiana para abrir la mente, para abrir el corazón, para entender un poquito más lo que es el arte de vivir. Sí, Tania, yo me quedo con esas palabras que has dicho: alinear mente, corazón, procesar el dolor, el sufrimiento, mostrarse como todo ser humano, coaching existencial, ir a la sabiduría interna. Me encanta, me quedo con mucha paz, me gustan mucho los eventos que tienes en inglés, en español, es una gran oportunidad. Y bueno, pues te quería agradecer haber estado aquí y haberme dedicado tu tiempo. Llevamos como 40 minutos conversando y para mí es así como sí hay un lugar donde puedo ir de paz, ¿no? Sí existe, se me escapa, pero existe. Y puedo encontrar a personas como tú en el Instituto Innerland o las personas que ya han formado, que ustedes han formado en el mundo, para ir a ese lugar de paz y encontrar esa sabiduría interna para las situaciones de la vida. ¿Sí? Así es, querido Areski. Pues yo te agradezco tantísimo este espacio, de verdad, de corazón. Tu esfuerzo y tu dedicación son tan hermosos. Yo sabes que te quiero muchísimo. Es un placer estar en esta colaboración de la vida contigo y ser pues compañeros de viaje, ¿no? Pues gracias, Tania. Entonces, hasta la siguiente vez y que
que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Así es, Ares, que hasta la siguiente vez, todo el amor del mundo y gracias a todos los que nos observan, los escuchan, con todo el alma les agradezco su atención y su tiempo y aquí estamos para cualquier cosa que les intrigue o les guste. Gracias a todos y a ti. Hasta luego. Hasta luego.